En esta ocasión, para no aburrir, les voy a hacer un breve resumen. Un repaso de lo que han hecho o no estos líderes durante su mandato. Así que estos son los 10 peores presidentes del mundo. Número 10. Luis Lacalle Pou. Es cierto que durante su presidencia ha hecho algunas reformas. Ha traído empresas reconocidas a nivel internacional para que inviertan, para que apuesten por el país. Es cierto también que ha abierto o reformado instituciones públicas como escuelas o liceos, o ha inaugurado clínicas o algún hospital. Pero, y esto lo digo tranquilamente, con total libertad, ya que yo soy ciudadano uruguayo, que en los temas más cruciales, en los asuntos más importantes, en lo elemental, ha fracasado. No ha logrado mejorar la educación, y no me refiero a abrir instituciones o edificios nuevos, sino que hablo a nivel mental. Las exigencias son muy pobres y los programas de las materias aportan muy poco, esto sobre todo en los sectores públicos. Además, si mal no recuerdo, a Uruguay no le ha ido muy bien en las últimas pruebas PISA. Otro tema es la indigencia, está lleno de indigentes, sobre todo en la capital. Me refiero a personas que están tiradas en las calles todo el día sin hacer nada, drogándose y pidiendo limosna, o algunas ni eso. Se debería hacer algo con eso sí o sí, lo que me lleva al otro asunto, la basura en el país, sobre todo en la capital. Esto yo creo que más que nada es culpa de la intendencia de la capital, porque en los otros departamentos no ves la cantidad de basura que hay en Montevideo ni de cerca. Es cierto que como en Montevideo se junta la mayor cantidad de población del país, se consume más y por ende se desecha más. Pero por eso mismo la intendencia tendría que estar a la altura. Debería hacer algo la intendencia en conjunto con el gobierno para solucionar esta situación sí o sí. Aunque igualmente al gobierno de Lacalle Pou no le queda mucho. Y la última cosa que quería destacar de Uruguay es la inseguridad, donde te tenés que cuidar de no salir muy tarde con el celular o con objetos de valor porque corres peligro de ser robado. En barrios de gente con dinero o de gente trabajadora corres menos peligro. Igualmente eso no te salva porque muchos delincuentes vienen de los barrios más bajos a otros barrios a asaltar a la gente. No solo hablo de hurtos ni de robos, sino que también se han hecho asaltos a locales comerciales desde siempre. También en la capital siempre abunda la violencia, ya que todos los días hay asesinatos. No solamente hablo de gente que está en la droga o en la delincuencia, sino también de gente trabajadora. Son temas muy graves que no ha logrado solucionar el gobierno de Lacalle Pou y que están desde el gobierno anterior, desde el otro quizá, y que demuestra que este presidente ni el anterior están a la altura de la situación del país. Número 9. Vladimir Putin. Vladimir Putin fue uno de los líderes más influyentes de las últimas décadas, no solo por el hecho de que al comenzar su presidencia abundaba el apoyo por parte del pueblo ruso, sino porque este hombre demostró estar a la altura de los problemas del país. Logró hacer destacar a su país no solo por la seguridad y la educación del mismo, sino también por haber mejorado considerablemente la economía, ya que no solo con trabajo mejoró la calidad de vida de la gente, sino que también quitó muchos impuestos. Por parte del comercio tenía la exportación de su gas natural a diferentes países. Por estos y otros movimientos, Putin hizo que el PBI de Rusia se elevara bastante a comparación de cómo estaba cuando asumió la presidencia en el 99. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania por parte de Putin y la guerra que comenzó hace 2 años, tuvo miles de manifestantes rusos en contra. Si bien hace unos años ya se empezaban a presentar inconformidades con el gobierno de Putin, luego de que comenzó la guerra esto escaló a proporciones inmensas. Hay demasiado rechazo a Rusia por parte de la gran mayoría de países liberales del mundo, pero al parecer hasta el pueblo ruso rechaza la invasión a Ucrania. Por supuesto, la guerra causó pérdidas económicas. Todo esto sumado a las decenas de miles de vidas que se perdieron en la guerra, podrían dejar a Vladimir Putin como uno de los peores presidentes del mundo. Por lo que no sé si catalogarlo como peor presidente, pero sin dudas es uno de los más odiados. Número 8. Benjamin Netanyahu. Si bien no es el presidente, el primer ministro parece ser el que está al mando. En 2019 fue acusado de soborno y corrupción, aunque estas acusaciones no se comprobaron, ya que de haberse comprobado quizá el primer ministro hubiera enfrentado años de prisión. Además que las acusaciones venían de parte de la Fiscalía de Israel, quizás un intento por parte de los integrantes de la misma para sacar a Netanyahu del poder. También se lo ha acusado de terrorismo, esto por algunos ataques contra el Estado de Palestina, pero esto a mi entender siempre ha sido en defensa del pueblo israelí. No es secreto que los verdaderos ataques terroristas vienen de los talibanes, pero sobre todo en Israel provienen del grupo Hamas, además que son muchos los países musulmanes que están en contra de Israel, como el Líbano, Irán, Irak, Siria y Egipto, por mencionar algunos. El problema es que Israel durante mucho tiempo ha estado rodeado de enemigos y el deber de un presidente es proteger a su país, que eso, en mi opinión, Netanyahu lo ha hecho bastante bien. Lo que es verdad es que en sus decisiones hubieron y hay muchas vidas en juego. No obstante, el líder ha pedido disculpas, siempre que por querer rescatar a los rehenes y eliminar a los atacantes se pierden vidas. Lo que es cierto es que Benjamin Netanyahu no ha demostrado estar a la altura de este gran problema, teniendo siempre mucha gente de su propio país en contra. Número 7. Daniel Ortega.
Daniel Ortega está al mando de Nicaragua luego de salir victorioso en las elecciones de 2021 con el 75.92% de los votos. Estas elecciones fueron muy criticadas a nivel internacional por la Unión Europea y gran parte de los países de América, sobre todo Estados Unidos. Este presidente que está desde el año 2007 ha hecho pasar a Nicaragua por crisis de violencia y sobre todo económica. Un presidente acusado de corrupción y llamado dictador, comparado incluso con el gobierno de Maduro. Ni hablemos de sus discursos en los cuales divagaba o decía alguna que otra tontería. Número 6. Miguel Díaz. Miguel Díaz, aunque fue elegido, no cambió para mejor la situación dejada por los hermanos Castro. Los salarios son demasiado bajos y las pensiones para quien las necesita no dan para nada. Los cubanos viven constantemente en la escasez y falta de recursos. Ni hablar de la tecnología, los autos son viejos y usados. Para tener un auto moderno tendrían que importarlo, lo cual parece ser imposible para los cubanos. A muchos cubanos les cuesta conseguir hasta los artículos más básicos. También la inflación afectó al país y el gobierno no supo controlar los precios. Según dicen, a veces hasta hay cortes de luz. En general es muy triste y complicada la situación de Cuba. En los únicos dos sectores que según dicen va muy bien el país es en el turismo, ya que siempre hay muchos extranjeros. Incluso las partes que son visitadas por gente de otros países como La Habana siempre están arregladas. En otro sector que parece estar bien es la seguridad. Según dicen, el gobierno y por ende la policía en ese sentido hacen muy bien su trabajo, ya que ninguna persona común puede portar armas, solo la policía y las Fuerzas Armadas de Cuba. Y en un país que por manifestar para mejorar los derechos y aumentar los recursos ya te meten preso, me imagino qué pasaría si robas o usas un arma contra alguien. Número 5. Daniel Noboa. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien está en el cargo desde 2023. Es de esos presidentes que en vez de mejorar empeoran la situación del país. Ecuador, que anteriormente había tenido una pequeña crisis, actualmente tiene una crisis de violencia incontrolable. Según dicen, en parte la violencia viene de grupos de pandillas, provenientes de otras partes de Latinoamérica que se instalaron en Ecuador, como de Colombia o México. Estos delincuentes ejecutan crímenes desde robos hasta secuestros y asesinatos. El tema principal, por supuesto, es el narcotráfico. Es una situación grave que la policía no puede controlar. No por nada, hoy por hoy, Ecuador es considerado el país más inseguro de Latinoamérica. Número 4. Amrullah Saleh y Ashraf Ghani. Al parecer, luego de que en 2021 los talibanes tomaran el control de Kabul y que el anterior presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, escapara del país, Saleh se nombró presidente interino de Afganistán. Junto a otros ministros había organizado la formación de un fuerte antitalibán, pero la realidad es que no sirvió de mucho. Este, como el anterior presidente de Afganistán, podrían estar en este top, ya que no pudieron impedir que los talibanes tomaran el control del país. Afganistán se convirtió en un país más miserable de lo que era antes. Pobreza extrema y escasez de derechos, sobre todo para las mujeres. Cosas como el trabajo, el estudio, elegir la vestimenta o incluso dónde transportarse está prohibido para las mujeres. Si no se cumplen estas, entre otras reglas, se castiga seriamente a las personas. Es por eso que considero que al no poder parar o al menos frenar esta situación, Afganistán ha tenido uno de los peores gobernantes del mundo. Número 3. Yoweri Museveni. Yoweri Museveni volvió a la presidencia en 2021, ya teniendo más de 37 años en el poder. Por supuesto, en este tipo de países abunda la corrupción y tanto a nivel internacional como en el medio local lo saben. A pesar de ser un país muy pobre, parece que su economía va mejorando. También en Uganda existe la violencia por parte de terroristas, que atacan desde la frontera con el Congo y tal parece que el ejército de Uganda no aporta una seguridad muy buena. En este tipo de países con poca democracia no se permiten las manifestaciones con protestas. Sobre todo en el sector político, donde opositores del actual gobierno fueron heridos de bala por la propia policía ugandesa. Pero en general en este país algo que está muy jodido y muy atrasado es el tema de los derechos. Por ejemplo, en Uganda estaba bastante prohibido el ser homosexual. Podías recibir años de prisión e incluso cadena perpetua. Pero en 2023 se agravó la pena. El presidente Yoweri Museveni firmó la pena de muerte por homosexualidad agravada. Además, por solo promover el ser homosexual podrías recibir bastantes años de prisión. Con esto queda demostrado que Yoweri Museveni es uno de los peores presidentes del mundo, dejando a su país Uganda en muchos aspectos congelado en el tiempo. Número 2. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que de Maduro no tiene nada durante su gobierno, fue más un dictador, un tirano que un presidente. Eso todo el mundo lo sabe. Desde que asumió el poder, llevó a Venezuela en picada. Si bien durante el gobierno de Chávez, Venezuela no estaba muy bien, cuando Maduro fue presidente llevó al país a una crisis brutal. No voy a hablar de las macanas de Maduro con la gramática del idioma español porque con eso tengo para 8 videos. Y ese no es el punto es que fue un mal presidente de principio a fin. Ahora la economía del país parece estar mejor, pero hace unos años la inflación de Venezuela era una locura. Si mal no recuerdo, la inflación había llegado a un 1000%. Hubo una extrema falta de recursos, gente muriendo de hambre, o también gente que perdía la vida en enfrentamientos con la policía debido a las protestas.
Aunque bueno, Maduro siempre decía que todo estaba bajo control. Cuando no podía ocultar la verdad le echaba la culpa a Estados Unidos como siempre. En los últimos años, debido a la dolarización, la inflación ha bajado, pero según parece, la economía todavía está lejos de estar bien. Todavía tienen una inflación de alrededor del 400%. Sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo. Un autosuicidio colectivo. Número 1. Kim Jong-un. Bueno, Corea del Norte siempre fue un desastre en todo sentido, incluso antes de que Kim Jong-un asumiera la presidencia, luego de la muerte de su padre, Kim Jong-il, en 2011. Este puesto nos sorprende porque Corea del Norte no es una democracia, sino todo lo contrario, es una monarquía. Kim Jong-un tiene el poder absoluto del país y se lo dejará a sus descendientes cuando él ya no esté, así como también sus predecesores se lo dejaron a él. Aquí los derechos de los norcoreanos los pone Kim Jong-un con su poder absoluto. Por lo que se sabe, los norcoreanos viven al menos un siglo atrasado de gran parte del mundo. La gente común de este país no tiene acceso a prácticamente nada, ni a noticias internacionales, ni a un internet libre, mucho menos a tecnología como celulares, computadoras o un auto. Lo máximo que llegan a tener es una bici. A los trabajadores no se les paga prácticamente nada. Si hablamos de alimentos, tienen muy poco para elegir. Hasta los libros son restringidos, ya que a la hora de leer, solo pueden leer política norcoreana o publicidad de Corea, al igual que los canales de televisión. Y pese a todo esto, estás obligado a adorar y venerar a Kim Jong-un y a toda su familia. Si reclamas por más derechos o te rebelas, eres seriamente castigado. En el mejor de los casos, recibes palizas y otro tipo de castigos. En el peor de los casos, eres enviado junto a tu familia a un campo de concentración para hacer trabajos forzados durante el resto de tu vida. O eres ejecutado. Como ven, si vivir en alguno de los anteriores países no es muy lindo, vivir en Corea del Norte es el infierno. Y busqué tantos presidentes que me olvidé de uno, así que lo voy a tener que meter aparte. Alberto Fernández. Pongo a Alberto Fernández porque fue el que le dio la estocada final al gran colapso de la economía argentina, pero perfectamente podría haber puesto a Macri, a Cristina Kirchner y no sé si no a Néstor Kirchner. Los últimos 3 presidentes seguro, una locura lo que hicieron con Argentina. Alberto Fernández en su gobierno disparó la inflación y el dólar de una manera exagerada. Si bien antes eso ya se venía dando en Argentina, con el último gobierno fue demasiado rápido. El resto de los asuntos no vale la pena ni nombrarlos porque palidecen en comparación al desastre económico que hicieron. Milei no cuenta porque obviamente recién arrancó, pero es inexplicable lo que hicieron los últimos presidentes en Argentina. Un país con tanta riqueza que perfectamente podría ser el más rico de Latinoamérica, con tantas riquezas minerales como cobre, zinc, oro, plata, carbón, etc. Un amplio territorio que se puede explotar de 1000 maneras. Según dice la mayoría, se robaron hasta lo que no había para robar. Y según parece cierto, porque no hay otra manera de hacer lo que hicieron, de hacer las cosas tan mal. Bueno, y hasta aquí este video. Obviamente me quedaron muchas cosas por decir, pero si no el video se me haría muy largo. Muchas gracias y lo viste completo y nos vemos en el próximo.